Bienvenidos a su canal de Psicosignificado. Bueno, hoy quiero hablar de un tema que abrimos la vez pasada y que vamos a estar trabajando y sobre el que vamos a estar reflexionando en el contexto de nuestro canal. Y es el que tiene que ver justamente con el tema de la migración. Eh, la mayoría de mis pacientes son migrantes. La mayoría de mis pacientes son venezolanos que están en el exilio, que han tenido que emigrar de Venezuela. Y la mayoría de ellos, en una u otra medida, sienten el dolor de haber partido, sienten el dolor de haber perdido su país, de haber perdido el contacto con sus seres queridos, de dejar atrás una cultura, una forma de ser, un etos. Eh, Ese dolor es un dolor que se vive de forma muy individual, pero corresponde a un trauma colectivo, corresponde a un trauma político y, y tiene que ver con una historia, tiene que ver con una historia como país, con una historia como continente, está inserto en el marco más general de un fenómeno político mundial, global, y, y esto es tan grande, o sea, esto que nos ocurre puede tanto sobre nosotros que nos sentimos pequeñitos, pequeñitos, nos sentimos ínfimos ante esto que nos pasa. No solamente nos cuestionamos y nos preguntamos si la decisión fue correcta, no solamente nos cuestionamos si el sitio al que emigramos es el adecuado, si vamos a estar bien, o sea, no solo el tema de la incertidumbre personal eh, nos trasciende, nos sobrepasa, sino incluso, bueno, la nostalgia, el luto por haber perdido, incluso hay muchos que sienten que perdieron una batalla, ¿no? Contra un régimen político. Entonces son como muchas cosas que, que componen el sufrimiento del migrante, ¿no? Por un lado tenemos, bueno, en el caso de los venezolanos, lo que pasó en Venezuela o lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Y entonces comprender cómo se llegó hasta ese punto. O sea, muchas veces comprender incluso cómo se llegó de ser un país rico a un país que cae en la más absoluta miseria. Pero a su vez, los que, por ejemplo, estuvieron más implicados en la lucha política, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué perdimos? ¿Qué pasó que ese otro bando nos arrebata el país? Y entonces está también la sensación personal de la derrota. Y muchos de los que se quedan también sienten que puede ser una mala decisión o sienten que puede ser eh, una manera de convivir con algo con lo que no están de acuerdo. Es decir, esto es sumamente complejo y parte de nuestro sufrimiento, parte de lo que nos trae a consulta, tiene que ver con que no comprendemos todo esto. Digamos, todas las aristas que componen eh, eso que nos está pasando. Por ejemplo, los que estamos ya ubicados en otro país, ver cómo compatriotas cruzan la selva, arriesgan sus vidas, la de sus hijos, de alguna forma evoca el dolor propio y genera un dolor eh, por algo que nos trasciende. Bueno, el país nos trasciende, ¿no? La sociedad a la que pertenecemos, la cultura a la que pertenecemos. Entonces, es interesante que veamos que se trata del dolor colectivo, porque se trata de un trauma colectivo. Eh, y, y pudiéramos ver, por ejemplo, a Venezuela como un paciente, ¿ok? Pudiéramos ver a Venezuela como un paciente y tratar de comprender a Venezuela. Esto se parece mucho en la consulta individual
como cuando traemos esas relaciones complejas con nuestros padres a la consulta. Y muchas veces es muy útil comprender la historia de mamá o comprender la historia de papá para tener claro, bueno, por qué actúa así, por qué piensa así, por qué responde a determinados patrones. Y generalmente cuando la persona logra entender la, el origen de esa forma de ser de papá o de esa forma de ser de mamá, no solamente se siente más aliviado, sino que logra un tipo de conexión distinta, no solamente con ese ser querido, sino consigo mismo y con otros seres queridos, incluso con los propios hijos, ¿no? Bueno, igual pasa en el caso de este fenómeno colectivo, de este trauma colectivo. En la medida en que nosotros podamos entender mejor las razones por las cuales llegamos a este punto los venezolanos, por las cuales llegó a este punto nuestro país, en la medida en que podamos elaborar el sentido y el significado de lo que nos está ocurriendo desde el punto de vista colectivo, en esa medida también vamos a encontrar más alivio a nuestro sufrimiento, en tanto que podamos restituir el significado de lo que, de lo que nos ocurre. Porque, bueno, porque vamos a entender que hay una red de interconexión de la que formamos parte, ¿verdad? Y en la medida en que nosotros podamos percibir esa interconexión, en esa misma medida vamos también a conectar internamente, ¿no? A poder tener conexiones internas mucho más ricas. Eh, Esto es un viejo debate entre, bueno, lo que es social, lo que es propiamente psíquico, lo que es cultural, lo que es histórico. Pero de alguna forma en el consultorio, cuando estamos atendiendo el sufrimiento humano frente a frente, nos damos cuenta de que todo eso se interconecta, de que todo eso se encarna en la historia de un individuo que está frente a nosotros, que está sufriendo y que nos trae un caso muy particular, pero que eso particular es el signo o el síntoma de un conjunto de cosas que están pasando. Y en la medida en la que la persona, por supuesto, durante la consulta elabora su propio sufrimiento, elabora su propio duelo, eh, habla acerca de las incertidumbres y las angustias que conlleva el hecho de migrar o no migrar, eh, también quedan por fuera y generalmente quedan incluso enunciadas preguntas que tienen que ver con esto más colectivo. Bueno, en futuros videos vamos a estar abordando esta compleja fenomenología de la migración. Vamos a estar abordando digamos, los complejos culturales del venezolano y del latinoamericano que lo llevaron a las elecciones que hicieron a nivel colectivo y, bueno, al destino que ha tenido el país, ¿no? Un poco atendiendo esta frase de Jung, la sombra que no se hace consciente se vive como destino. Bueno, imagínense ustedes el tamaño de la sombra que tenemos colectiva, que vivimos como destino un conjunto de cuestiones bueno, que en algún momento fueron elecciones, que en algún momento fueron decisiones. Y yo creo que en la medida en que podamos uh, de alguna manera aproximarnos a ser consciente eso que ha sido vivido inconscientemente como destino, en esa misma medida también personalmente vamos a poder integrarnos mejor al nuevo país del que formamos parte. Hace poco veía a un paciente muy joven que emigró muy pequeño, de 10 años, y él me decía, y tuvo que emigrar varias veces, y él me decía una cuestión que de verdad me dejó pensando, me dejó reflexionando, y es que, bueno, ya yo decidí decir que soy del mundo. Cuando me preguntan de dónde soy, la verdad es que me siento del mundo, porque he estado en Panamá, he estado en Estados Unidos, he estado en España, ¿no? Y bueno, sí, pareciera que esa generación de venezolanos migrantes,
ha encontrado en esta posición una solución. Pero como esa, habrán muchas. Como esa, habrán muchas. Siempre la solución es individual, pero casi siempre el sufrimiento que albergan nuestros complejos, que vivimos de forma muy individual, tienen una raigambre colectiva. Y es lo que vamos a estar explorando en próximos videos.